Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Y cada 2 semanas trataremos sobre distintos temas que nos ayudarán a entender esta evolución cósmica desde distintas disciplinas. Comienza un verano nublado y fresquín aquí en Asturias. Los efectos del cambio climático son complejos y diversos en las distintas partes del planeta. La proximidad de la cordillera Cantábrica a la costa nos sumerge en esta nube casi perpetua en los meses de más calor en la meseta. No vemos mucho el sol, pero tampoco llueve en abundancia. La mediterraneización de nuestros verdes paisajes irá llegando poco a poco, como la ciencia lleva advirtiendo desde hace años. No nos dejemos engañar por la nube y el termómetro a 18 grados. Bueno, esto que te estoy contando quizás sea muy local, pero espero que te interese. Sobre el clima en la historia y la historia de los cambios climáticos en la Tierra ya hablamos, por ejemplo, con Miguel Iglesias en el episodio 17, y creo que será una buena idea volver a hablar de ello por aquí. Es algo que realmente me preocupa y me interesa. Pero de momento no. De momento nos vamos a tomar un descanso. La idea de grabar una entrevista o un programa para publicar cada 2 semanas era muy motivadora y retadora al principio, pero cada vez está costando más trabajo después de 30 episodios encontrar temas y personas que puedan ser de interés para nuestro proyecto. Por lo que vamos a parar de momento, hasta que ese impulso vuelva para traer más gran historia a través de este programa, El Amanecer Terrestre. En el episodio de hoy, como cierre de esta segunda temporada y como fin de curso, voy a mostrar y comentar un trabajo publicado por Fred Spear en el Journal of Big History. Creo que puede ser de interés para toda la audiencia. Se trata de la publicación sobre el concepto de umbrales de complejidad creciente en la gran historia, publicado este año, en 2022. La cuestión de los umbrales definidos en el Big History Project y, como veremos, introducidos por David Christian, ha sido un tema recurrente en muchas conversaciones que he tenido con mi amigo Fred, y considero que es importante revisarlo aquí para la comunidad de gran historiadores hispanohablantes. En este artículo, el profesor Spear expone los motivos por los que considera que utilizar el concepto de umbrales de complejidad creciente en la gran historia como uno de los principios organizativos de la misma pueda ser contraproducente, ya que posee importantes fallos y por eso sugiere que se abandonen. En este artículo, en primer lugar, el autor explica el origen del concepto de los umbrales de complejidad creciente en el contexto de la gran historia. El concepto en sí fue introducido por primera vez por David Christian, gran historiador en ese momento de la Universidad de Macquarie, ahora ya retirado, ahí en Sydney, Australia. Spear relata cómo por primera vez David usó los umbrales como concepto estructural en la versión en formato de audiocurso de su libro titulado en español Los mapas del tiempo, Maps of Time, que se publicó en el año 2004. Esta versión en forma de audiocurso del libro formó parte de la serie denominada The Great Courses. Spear comenta en este artículo cómo, aunque Christian no usó los umbrales o el concepto de umbrales de complejidad creciente en su libro de 2004, sí lo hizo en esta versión del curso que estaba precisamente basada en ese libro. Es este curso el que Bill Gates siguió con interés y lo que le sirvió de estímulo para iniciar y apoyar un curso online para la enseñanza de la gran historia en escuelas secundarias, lo que se convirtió después en el famoso Big History Project, del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Como parte de la estrategia de lanzamiento de ese curso, David Christian participó en una sesión de un evento TED, de estos eventos TED Talks, que fue comisariado invitado por el propio Bill Gates. Este evento TED fue denominado la Revolución del Conocimiento y tuvo lugar en marzo de 2011.
En esta charla, denominada La historia del mundo en 18 minutos, David Christian sugirió una estructura para la gran historia basada en lo que él llamó umbrales de complejidad, con cada umbral indicando un paso en el que se habría dado un aumento de la complejidad en esta gran historia. Ahí eligió un total de 8 umbrales, que posteriormente fueron ligeramente modificados en el libro de Christian titulado Origin Story, Big History of Everything, publicado en el año 2018. Speer comenta cómo en la charla TED de Christian, hace una generalización exagerada al referirse al uso de los umbrales en la gran historia como algo que se hace en gran historia para referirse a los momentos donde surge una nueva forma de complejidad. Debo añadir aquí que Fred Speer, al comienzo de este artículo, señala su absoluto respeto y valoración ante el trabajo pionero de David Christian en la gran historia, aunque no esté de acuerdo con la propuesta de su estructura en umbrales, que es lo que se discute aquí. Cuando David, en la charla de 2011, hizo esa generalización, no estaba siendo muy acertado, ya que eran pocos los que en ese momento trabajaban en el campo de la gran historia. El propio Speer, desde 1995, mismamente en la Universidad de Ámsterdam, con su curso, el cual fue tan pionero como Christian, y sin embargo, él no usaba el concepto de umbrales en absoluto. La discusión sobre el uso de los umbrales en la gran historia ha sido un tema con el que muchos gran historiadores hemos tratado con Fred Speer. Yo misma los he usado muchas veces en mis presentaciones en distintos ámbitos. Como una gran mayoría, considero que son una buena herramienta pedagógica y permiten un primer acercamiento amable a la historia de los 13.800 millones de años del universo. Sin embargo, luego en nuestros cursos en la Universidad de Oviedo, aunque hayamos explicado la aproximación y la estructura de Christian al principio, en el desarrollo de los distintos temas a lo largo del curso, nunca hemos usado tal estructura y pocas veces el concepto de umbral ha sido necesario para el desarrollo de nuestros materiales para explicar la gran historia. Como yo, otros gran historiadores han argumentado el uso de los umbrales como esa herramienta útil desde el punto de vista docente, pero estoy de acuerdo con Speer en que la elección de los mismos es algo arbitrario y que quizá otros momentos podían haber sido elegidos como umbrales de la misma manera. Esta arbitrariedad en la elección de estos umbrales o de estos momentos es lo que defiende Speer como insostenible para que los umbrales puedan ser considerados como algo realmente central en la narrativa de la gran historia. Durante estos años, Fred Speer ha mantenido su posición respecto al uso de los umbrales y ha mantenido muchas discusiones en privado con Christian sobre el tema, y aunque no han dejado de usarse en el Big History Project, parece que en la actualidad estos son menos dominantes en las versiones más recientes del curso, en comparación con el peso que tenían al principio, cuando estos eran incluso numerados, y algunos grandes historiadores llegaban a hablar del umbral 5, por ejemplo, para mencionar la emergencia de la vida, sin ni siquiera nombrar el momento en sí, solo por el número, haciendo que las personas que no usábamos estos umbrales, definidos por estos números, pues fuéramos una especie de outsiders. En el artículo que estamos comentando, Speer define a continuación el término umbral, dando las definiciones del diccionario de la lengua inglesa para la palabra threshold, umbral en inglés, y examina cómo no todas las diferentes acepciones encajan con el uso que David hace de la palabra umbral. También explica cómo no se puede aplicar el concepto al denominado umbral del Big Bang, o el número 1, ya que ignoramos completamente las condiciones previas a ese momento. Para los siguientes umbrales definidos, como la emergencia de elementos químicos más complejos en las estrellas, se requieren unas condiciones claramente definidas de temperaturas y presiones en el interior de las mismas para que esto ocurra, lo cual es susceptible de definirse como un umbral de una manera clara.
Sin embargo, para otras circunstancias definidas como umbrales, esto no puede definirse tan claramente, como sería el caso de la emergencia de la vida, los humanos o la agricultura. Para estos casos aún desconocemos mucho sobre las condiciones exactas que pudieran funcionar como causa y efecto, resultando en estas situaciones emergentes, en las cuales muchos efectos azarosos pudieron tener una importancia crucial a la hora de generar nueva complejidad. Speer argumenta, y estoy completamente de acuerdo con esto, que para la mayoría de los umbrales podemos observar el aumento de la complejidad bajo ciertas circunstancias favorables, pero no se pueden observar empíricamente las barreras que marcarían esos umbrales y que impedirían el surgimiento de nuevas formas complejas si éstas no existieran. Fred continúa con la explicación acerca de cuáles son sus mayores objeciones al concepto de los umbrales como un esquema interpretativo general válido para la gran historia. No es tanto que los umbrales en sí, al no poder ser observados empíricamente en la mayoría de los casos, serían meras interpretaciones de la realidad. Muchos conceptos físicos lo son. Sin embargo, el problema vendría derivado de que hay muchos procesos que han generado nuevas formas de complejidad y no solo los 8 elegidos por Christian. La cuestión sería ahora, si hay muchos de estos momentos, ¿cuál es el criterio para que unos sean elegidos como umbrales y otros no? Esta pregunta, según Speer, está aún sin resolver desde el punto de vista académico y las personas que usan este esquema conceptual no han conseguido tampoco argumentar el porqué de esa elección de estos 8 umbrales. Fred no critica el hecho de que parece que estos umbrales han surgido de la imaginación de David. De hecho, señala que esto ocurre con muchos conceptos científicos. Sin embargo, en este caso, no ha habido un escrutinio de la comunidad científica que haya sido riguroso para su asimilación por parte de todos los gran historiadores. A continuación, Fred señala otro de los problemas del uso de los umbrales elegidos en el Big History Project. Mientras que los 3 primeros umbrales pueden ser aplicados a toda la gran historia, a partir del 4, con la formación del sistema solar y la Tierra hasta la Revolución Moderna, los umbrales solo pueden aplicarse a una minúscula porción del universo y del tiempo, el que se refiere al planeta Tierra, la vida y la historia de los seres humanos. De esta manera, puede que se estén obviando unas formas de complejidad que no conocemos en otras partes y en otros momentos de la gran historia que quizá no seamos ni tan siquiera capaces de imaginar en estos momentos. De esta manera, usando los umbrales definidos anteriormente, se estaría cometiendo un grave error aplicando a todo el tiempo cósmico un esquema basado en la historia del sistema solar, como si se pudiera aplicar este esquema a todos los objetos en todos los tiempos. Lo mismo ocurriría con la vida y la historia de los seres humanos, el resto de los 4 últimos umbrales. Estos, que sepamos, no se pueden aplicar al resto del universo, ni siquiera a otras partes del sistema solar. Otro de los problemas señalados por este autor se refiere a la cantidad de umbrales que han ido creando nueva complejidad en la historia de la vida y en la Tierra y la evolución de la Tierra misma, por ejemplo, con la emergencia de la tectónica de placas o las distintas épocas geológicas. Estos momentos ni siquiera son considerados como mini umbrales, como sin embargo Christian ha designado a la emergencia de los estados en la historia humana. Lo mismo se analiza para distintos momentos de la historia de los seres humanos que han quedado fuera de esta consideración como mini umbrales. En este punto, Speer muestra unos cálculos que nos definen la extraordinaria aceleración de la historia humana y su creciente influencia sobre la biosfera. El uso de los umbrales hace que la historia humana, que representa solo el 0.175% de la historia de la biosfera y solo el 0.05% de la gran historia, contiene, sin embargo, 4 de los 8 umbrales. Continúa el artículo con consideraciones acerca del futuro, y en este apartado Speer señala que el uso de los umbrales no funciona muy bien para el futuro del universo, ya que, al estar tan sujetos a la historia de los seres humanos, es difícil aplicarlo en un universo en el que los humanos puedan dejar de existir.
Un punto clave para Fred Spear, que ya ha señalado en anteriores publicaciones, es el hecho de que el uso de los umbrales se centra mayoritariamente en el aumento de la complejidad, ignorando su posible desaparición o desvanecimiento. Si se considera toda la gran historia, es fácil entender que esta está caracterizada por los procesos interactivos en los que la complejidad ha ido emergiendo, creciendo y a veces disminuyendo y desapareciendo, como por ejemplo en el momento actual con la creciente pérdida de biodiversidad relacionada con las acciones humanas en los últimos 12.000 años. Los umbrales deberían tener en cuenta esta desaparición de la complejidad en ciertos momentos de la gran historia y no focalizarse solo en su emergencia. En la parte final del artículo, Spear considera otras opciones que él cree que son importantes para dar una mejor interpretación de la gran historia y que no son tenidas en cuenta por el esquema de Christian ni el Big History Project con el uso de estos umbrales. Se refiere aquí a la ausencia de una explicación basada en evidencias e interpretaciones desde la física para explicar el aumento de la complejidad en el universo. Aquí en concreto se refiere a la propuesta de Eric Chason, expuesta en su libro Cosmic Evolution, The Rise of Complexity in Nature, publicado en el año 2001. Este autor, Chason, explica de manera más o menos sencilla el aumento de la complejidad en el cosmos a través de lo que él denomina flujos de energía a través de la materia, incluyendo la necesidad de disipar la inevitable entropía o llámalo caos o desorden, que se produce en el resto del universo cuando esta complejidad surge, en forma de radiación de baja energía, que se da gracias a la continua expansión del universo. Fred Spear considera esta propuesta de Chason y añade en su obra el principio de las circunstancias Goldilocks o de ricitos de oro, de lo que hemos hablado también en capítulos anteriores. Aunque este principio es nombrado y acreditado Spear en la charla TED de Christian, la explicación que se da tanto en esa charla como en el Big History Project para el aumento de la complejidad no considera esta evolución cósmica con estos flujos de energía a través de la materia con su correcta interpretación termodinámica. Por último, en este artículo, Fred escribe sobre la importancia de la perspectiva que debería tenerse en la gran historia, considerando la visión de la Tierra desde el espacio, esa imagen del amanecer terrestre que, como para mí, para muchos gran historiadores es fundamental para entender la evolución cósmica y el verdadero rol de los seres humanos en ella. Aquí explica Fred cómo tanto Christian como el Big History Project prácticamente ignoran esta perspectiva del amanecer terrestre. Y lo significativo que es este hecho que, en definitiva, muestra una visión de la historia cósmica como algo que simplemente precede a la historia del mundo, como una introducción a la historia humana y no como una entidad mucho mayor y más vasta en la que la historia de la Tierra y la de los humanos ha evolucionado. Las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Fred Spear considera que el uso de los umbrales debería ser abandonado, ya que existen diversos fallos en su esquema de uso, la imprecisión en su verdadera definición, la ausencia de criterios académicos en su establecimiento, su uso erróneo como concepto estructural para la gran historia y la no consideración de la desaparición de la complejidad focalizándose solo en la emergencia de la misma. Recuerda también aquí en las conclusiones cómo en su libro Big History and the Future of Humanity, traducido por La Gran Historia, el lugar del hombre en el cosmos en castellano, él argumenta sobre las líneas de transiciones a una mayor complejidad sin priorizar ninguna de ellas según un esquema fijo y numerado que se diga que sea válido para toda la gran historia, y al mismo tiempo prestando una considerable atención a ambas, la emergencia y la desaparición de la complejidad. Y también en las conclusiones destaca una parte de ese libro en la que habla sobre que quizá
existan otras formas de mayor complejidad por ahí que actualmente seamos incapaces de detectar o incluso de imaginar, y que como resultado, al discutir el surgimiento de la vida y la cultura en la Tierra, en nuestra gran historia, esta se vuelve por necesidad centrada en el sistema solar y en la Tierra. Aquí terminamos este breve resumen de la interesante revisión sobre el concepto de los umbrales en la gran historia. No se han detallado todos los argumentos del autor, por lo que si te interesa el tema te recomiendo que leas el artículo completo que puedes encontrar en las notas del episodio, así como el principal libro de Fred Spears sobre la gran historia. De todos modos, espero que este resumen haya sido interesante y también haya sido ajustado a las ideas que Fred quiso expresar en ese artículo. Pido disculpas si no lo han sido. Una vez más me despido, no sin antes recordarte que si ya has llegado hasta aquí y si te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, comentes y que me regales amor en forma de corazoncitos o likes para poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio, que todavía no sé muy bien cuándo va a ser, pero ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.